¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Muy contento de estar nuevamente acá en este espacio llamado Tiempo de Reunión. Y me encanta, no puedo dejar de obviarlo, me encanta este fondo. Me hace sentir como que estoy en la naturaleza. Obviamente es el trabajo de Arturo y de Leandro. Yo no tengo ese don, pero me encanta, me encanta la vista, los colores, obviamente el símbolo del pacto con Dios, contenido del cual se trata la lección de este trimestre, ¿no es cierto? El pacto eterno de Dios. Lección que estudiaron también los pioneros adventistas, de la cual nosotros hemos traducido el contenido de forma exacta para que ustedes también puedan disfrutar de este alimento espiritual. Les agradezco por estar acompañándonos como cada viernes, no puedo dejar de hacerlo y voy a estar leyendo sus comentarios en el chat, las preguntas que deseen hacer o lo que deseen aportar, vamos a estar ahí leyéndolo, así que agradecido a ustedes y también pedirles siempre y cuando puedan y sea de bendición esto, que puedan compartirlo para que ustedes también le abran esta puerta o la puerta a este espacio a las personas de su entorno, ¿no? A sus familias, a sus amigos y la voluntad de Dios va a ser que llegue hasta donde tenga que llegar, a quienes tenga que llegar, a todos aquellos que están con hambre de la palabra de Dios. Los invito a que podamos buscar al Señor en oración, pedir su bendición para que nos acompañe en este programa, ¿sí? Para poder abrir su palabra y poder entender lo que Él nos quiera hacer entender. Amoroso Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tus bendiciones, por tu compañía, por traernos hasta aquí, Padre, por habilitarnos este lugar y poder sostenerlo en el tiempo para que podamos buscarte unidos, todos tus hijos, que podamos abrir tu palabra para aprender más de ti. Por eso te rogamos que nos des sabiduría, discernimiento, para entender lo que tú quieras darnos a entender y que, Padre, que puedas poner en los hermanos que comparten cada semana, que puedas poner las palabras que tú creas conveniente para que el mensaje pueda hacer brillar al mundo con la luz de tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, llegó el momento de poder estudiar, que es la parte jugosa, ¿no? Más allá de vernos, que a mí me pone muy contento, o de estar en comunión, de estar juntos, de leerlo. La parte jugosa es la palabra de Dios y en especial de este tema. Este tema es para mí uno de los 3 o 4 temas más importantes que nosotros tenemos que entender porque sus verdades, sus implicancias son de salvación, son eternas. Comprender todo el tema del pacto eterno de Dios nos va a abrir otras cosas, otras puertas. Este es el mensaje que Dios quiso revelar al mundo en 1888, al pueblo adventista, mensaje que fue rechazado, pero que hoy el Señor está haciendo que vuelva a brillar con más luz que antes. Así que agradezcamos a Dios la posibilidad de poder recibir estas verdades y abramos nuestro corazón para que Él pueda enseñarnos. Hoy me acompañan Carlos Hernández de Puerto Rico, Jonathan Falcón también de Puerto Rico y Leandro Pena de acá de Argentina con las perlas escogidas. Así que no les quiero quitar tiempo a ellos, por eso los dejo con Carlos, quien va a estar compartiéndonos la primera mitad de las preguntas y desarrollando esta temática. Bendiciones amigos y hermanos que nos acompañan nuevamente en este repaso de la lección de los pioneros. Este trimestre estamos hablando
del pacto eterno de Dios. Y esta es la segunda lección y vamos a comenzar con las primeras preguntas, ¿verdad? Y cubriendo el material que abarcaban las mismas, específicamente los versículos que nos sugerían, más otros versículos que encontramos que pueden aportar bastante luz acerca del tema en discusión. Esta lección, que se titula El poder de elección en el pacto de Dios, comienza haciéndonos la pregunta: ¿de qué no es Dios el autor? ¿De qué no es Dios el autor? Y en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33, se nos dice: porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este es un versículo que a lo mejor otras versiones dicen: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Me gusta la traducción que estoy utilizando. No fue que la escogí así, era que la que estaba utilizando decía disensión, no confusión. Me gusta la palabra disensión, de hecho, porque buscando la incidencia de la palabra utilizada ahí en otros lugares del Nuevo Testamento, en la inmensa mayoría se traduce como disensión, como sedición, como lucha, como contienda. Entonces, el versículo realmente nos está diciendo que Dios no es Dios de contienda, Dios no es Dios de pelea, Dios no es Dios de guerra, Dios no es Dios de estar, ¿verdad?, de crear disensiones. Dios no es Dios de sediciones, Dios no es Dios de la contienda, sino de paz. Y de hecho, solamente al mirar que el versículo nos dice que Él no es Dios de disensión o de confusión, sino de paz, nos deja saber que se está contraponiendo algo con la paz. ¿Y qué es la contraparte de la paz, sino la disensión, la contienda, la sedición, la guerra, ¿no? Eso es la contraparte de la paz. Así que se está estableciendo que Dios no es Dios de eso, sino de paz. Dios no es Dios de sedición, de disensión, de contienda, sino de paz. Dios no es autor de disensión, ni de confusión, ni de sedición, ni de guerra. Dios es Dios de paz. Y esto lo repite la Biblia muchas veces, ¿no? El Dios de paz. De hecho, es uno de los atributos del fruto del Espíritu, según se nos presenta en Gálatas capítulo 5. En Lucas 21:9, la misma palabra que se traduce ahí por disensión, o en algunas versiones, como mencioné, en confusión, en Lucas 21:9 dice: pero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Así que aquí se traduce la misma palabra como sedición, junto con guerra, ¿no? Cuando oyereis guerras y sediciones. Así que ahí vemos el uso de la palabra como vinculado con la guerra, ¿no? También la lección nos sigue guiando en el estudio acerca de qué es necesario para que haya perfecta armonía, qué es lo que necesita el hombre para que haya perfecta armonía unos con otros. Y en 1 Pedro 3, 8 y 9, le añadí el versículo 9, ahí la lección nos sugería el 8, le añadí el 9 también porque está dentro del contexto y sería bueno considerarlo. Dice: y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Nos llama la atención que comienza rápido diciendo que tenemos que ser de un mismo corazón. Yo creo que esa es la clave. Que aquellos que están buscando perfecta armonía, aquellos que se reúnen buscando la armonía, sean de un mismo corazón. Es decir, que vengan en la misma actitud, en el mismo espíritu, con el mismo deseo en el corazón de que haya armonía. Con un corazón humilde, no buscando imponer su criterio sobre los demás, sino acercarse a un mismo corazón, y ese corazón es descrito como compasivo, habiendo amor fraternal, amándoos fraternalmente, misericordioso, amigable. Ese es el mismo corazón con el que se tienen que acercar
Y yo entiendo que lo que nos está diciendo el verso es que la perfecta armonía va a ocurrir cuando ese acercamiento se dé en ese espíritu, ¿no? En ese mismo corazón. Luego el versículo 9 nos sigue diciendo más descripción, o sea, nos sigue dando una descripción más abundante sobre este mismo corazón que debe haber para que haya perfecta armonía. Dice, no volviendo mal por mal. Cuando nos hagan mal, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, nos dice, bendiciendo. Cuando alguien nos maldice, se le bendice. Cuando alguien nos hace mal, se le hace un bien, sabiendo que somos llamados a poseer bendición en herencia. ¿Verdad? Y este fue el testimonio de Cristo. Esto fue lo que hizo Cristo. Esto no es nada distinto a tener a Cristo en el corazón. Y si aquellos que buscan la perfecta armonía tienen a Cristo en el corazón, van a ser guiados hacia lo mismo, ¿no? ¿De quién debe ser esta mente? Esta mente, este corazón, ya mencioné, debe ser de Cristo. Eso nos dice Filipenses 2.5 también. Y se haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y se nos describe, ¿verdad? Allí en Filipenses 2 del 5 en adelante se nos describe el sentir que hubo en Cristo. La mente de Cristo era una mente humilde donde no le importaba ser, podríamos decir, humillado. Él se humilló a sí mismo. Él descendió una escalera constante de tener igualdad con Dios, de ser, eh, ¿verdad? De tener ¿verdad? Todos los atributos divinos. Dice que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y en condición de siervo se hizo obediente, ¿verdad? Se hizo hombre y en condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos una escalera descendente, ¿verdad? En el caso de Cristo, y vemos humillación constante. Todo esto por alcanzar a la raza humana. Y esto nos está hablando acerca del mismo sentir que debe haber en nosotros, lo que debe haber en nuestra mente, ¿no? Constante humildad y estar dispuesto a humillarnos con tal de alcanzar a otros, con tal de salvar a otros, con tal de poder rescatar a aquellos que se extraviaron. En 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es posible para el hombre tener la mente de Cristo. Es posible para el hombre, aunque suene tan difícil como lo leímos hace un momento, que el hombre camine y recorra ese descenso de humillación, ¿verdad? Ese devolver bendición por maldición, ese cuando te maldicen no responder con maldición, cuando te abofetean poner la otra mejilla. Ese camino que suena tan difícil, no es imposible y dice que el hombre le es posible tener la mente de Cristo. Y esa misma mente de Cristo, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús se ha de manifestar en aquellos que tengan la mente de Cristo. En Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente. Cristo le encomendaba sus situaciones a Dios. Él no se defendía a sí mismo, él no buscaba retornar con maldición a aquellos que le maldecían. Cuando padecía en manos de otros, él no amenazaba, no les decía lo que le haría ni nada por el estilo, sino que le entregaba su situación a Dios. Así que tenemos que mirar a Cristo para que Cristo sea formado al interior y esto mismo se pueda manifestar en cada una de nuestras vidas. ¿Y la mente o voluntad de quién poseía Cristo? Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. En todo esto Cristo solamente estaba haciendo la voluntad del Padre. Y nosotros, siendo imitadores de Cristo, Cristo formado al interior, Cristo viviendo su vida en nosotros, hará de nosotros imitadores también de Dios, del Padre, haciendo la voluntad del Padre perfectamente.
Y esta voluntad del Padre se expresa en su santa ley. Así que el dejarse humillar por los demás, el descender un camino escalonado hacia abajo de humillación, el no defendernos a nosotros mismos, es el cumplimiento de la ley porque es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se expresa en su ley. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mis entrañas. Así que cuando la ley de Dios está en medio de las entrañas, lo que se vive, lo que se hace, es la voluntad de Dios. La ley grabada en el corazón nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la ley es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta o se expresa en su santa ley. Y esta ley es conforme a este mismo sentir que hubo en Cristo de humillación, ¿no? De no devolver mal por mal, de poner la otra mejilla. Este es el cumplimiento de la ley. Y esto Jesús lo quiso enseñar en el Sermón del Monte. También la lección nos dice que viene con el poder de elección. Dios nos ha dado el poder de elección, ¿verdad? El libre albedrío, la libertad de elegir, pero con ello también viene un poder o una responsabilidad, ¿verdad? Podríamos decirlo así, una responsabilidad. Y en Proverbios 1:28 al 31 leemos, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Aquí se nos presenta que el hombre es dueño de su propio camino, es decir, el hombre es dueño de las consecuencias de sus decisiones. Así que con el poder de elección también viene el responsabilizarse y el asumir responsabilidad por las decisiones que se tomaron y por las consecuencias que éstas trajeron. En Deuteronomio 30:19 se nos dice lo siguiente, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Y aquí vuelve y se nos presenta el principio de que Dios pone al hombre a elegir. Dios le da al hombre el poder de elección, pero también le está diciendo que hay consecuencias. Por ejemplo, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. También con el poder de elección viene también un llamado de Dios, una apelación de Dios para que el hombre escoja la vida y que viva, escoja la vida y la bendición y que viva bien, que viva de manera bendecida, de manera feliz. Ese es el deseo de Dios, pero pues está en nuestras manos el elegir y el camino que elijamos va a dar su fruto. Y nosotros tenemos que responsabilizarnos porque somos nosotros los que tomamos la decisión. Y el hecho de que Dios le deje al hombre elegir o que le dé al hombre la capacidad para elegir y para escoger, le dé ese poder de elección para que el hombre escoja y Dios condescendiendo siempre a la decisión del hombre y respetando siempre la decisión del hombre, esto no le resta nada a la autoridad de Dios, todo lo contrario. De hecho, la autoridad de Dios queda establecida como un Dios de libertad. En Isaías 65:12 dice, yo también os destinaré al cuchillo y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que a mí desagrada. ¿Qué nos dice este verso? Este verso nos dice que cuando Dios llama y el hombre no le responde, cuando Dios habla, advierte, corrige, reprueba y el hombre no oye la reprensión, no oye la corrección, sino que sigue por los caminos perversos de su propio corazón y sigue haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, entonces, ¿qué es lo que le sucede? Queda destinado al cuchillo, al degolladero. O sea, su fin es camino de muerte. Perdón, su camino es termina en la muerte, ¿verdad? Concluye en la muerte. Y es que en Gálatas 6:7 y 8 nos dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Así que no ignoremos eso. Lo que el hombre elige, eso es lo que ha de cosechar. Y el hombre tiene, como estudiamos anteriormente, que responsabilizarse por el camino que eligió.
Jeremías 34:17 también se nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, a cuchillo, a pestilencia y a hambre, y os pondré en remoción a todos los reinos de la tierra. Cuando el hombre no escucha a Dios, cuando el hombre no oye a Dios, cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, las advertencias de Dios, cuando Dios llama y no se responde, cuando Dios habla y no se oye, sino que se les deja fuera, pues Dios nos deja libres a que el cuchillo, a la pestilencia, al hambre. Dios respeta lo que elegimos, Dios respeta que hemos pedido su ausencia y entonces hemos entrado en una condición donde quedamos expuestos a los reinos de este mundo y somos afectados por el cuchillo, la pestilencia y el hambre. Y todo esto es consecuencia de nuestras propias decisiones. Así que Dios nos ayude siempre a escuchar su voz, que Dios nos ayude siempre a aceptar su llamado, a aceptar su apelación de escoger la vida y de dejarle entrar, ¿no? Cuando nos llama y está a la puerta llamando por medio de Cristo, que decidamos abrir la puerta y dejar a Cristo entrar para que Cristo ponga en orden nuestra vida y Cristo en nosotros nos dé su mente y nosotros podamos vivir conforme a la perfecta y santa voluntad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, Carlos. Me quedé pensando ahí en varias cosas que están muy, pero muy buenas. La primera de ellas es la libertad, ¿no es cierto?, con la que Dios nos creó. Es una libertad absoluta. El libre albedrío es absoluto. Y de un lado está la vida, o sea, el que acepta el pacto eterno de Dios y se mantiene de parte de Dios, está protegido, o sea, tiene vida. Y después Dios señala, como si hubiese un cerco, ¿no es cierto?, más allá, señala y te dice, mira, del otro lado, vos podés ir, pero allá hay guerra, hay muerte, hay cuchillo, hay pestilencia, porque yo no estoy ahí. O sea, todo eso es la ausencia de mi presencia, dice Dios. Ahora vos elegí, decidí. Y lo otro, que obviamente es una continuación a esto, es que el pacto eterno de Dios, Dios nos acepta en este pacto, pero no nos acepta igual como estamos. Pero tampoco al mismo tiempo nos pide que nosotros cambiemos. Nos dice, si vos querés estar acá, yo te quiero regalar una nueva vida, una nueva mente, porque obviamente delante de Dios nadie puede morar en pecado y en imperfección. Entonces Dios hace un pacto con nosotros, nos invita y nos regala una nueva mente, que el hermano Carlos decía, es la mente de Cristo. Y como tercer punto, que es toda una continuación, vemos que el tener la mente de Cristo, que es el fundamento del pacto eterno de Dios, nos da todas aquellas características que mencionaba Carlos. Que si me maldicen, yo bendigo, que si me golpean, yo no reacciono. ¿Se entiende? Todos esos atributos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es el resultado de poder tener la mente, el carácter, la vida divina de Cristo en mí, en mi corazón. Cuando Cristo vive en mi corazón, recién ahí soy capaz de poder dar todo aquello que como ser humano que nace en pecado, no tengo. No puedo dar por mí mismo si Cristo no vive en mí. Entonces el sello de ese pacto eterno que Dios hace con el hombre es regalarnos la mente de Cristo e implantarla en nuestros corazones para que seamos como Él, para que vivamos como Él. Y eso incluye la obediencia,
la sumisión voluntaria y alegre al Padre Celestial, que es la fuente de la vida, la fuente de las bendiciones. Qué privilegio, qué gozo poder servir a este Padre Celestial que nos da absolutamente todo sin merecer nada, nada. Es hermoso poder entender esto porque nos trae paz al corazón, nos tiene que dar paz comparado con lo que está más allá, ¿no es cierto? Donde no está Dios. Eso sí que nos tendría que perturbar el pensamiento y la mente, ¿no? Y por lo menos a mí me hace no dudar ni un segundo de dónde yo quiero estar. Así que muchas gracias, Carlos, nuevamente. Y vamos a seguir avanzando con el repaso de esta lección. Eso fue recién la primera mitad de las preguntas que se desarrollan en este folleto, en esta lección. Así que vamos a continuar con Jonathan, ¿sí? Jonathan Falcón de Puerto Rico. Vamos a darle la bienvenida a él para que nos pueda contar qué es lo que el Señor puso en su corazón para esta semana. Saludos, feliz sábado y bendiciones. Continuamos con nuestro estudio de la lección, nuestra lección número 2 titulada El poder de elección en el pacto de Dios. Y a mí me toca esta segunda parte, así que espero que podamos no solo repasar juntos, sino también aprender de la palabra de Dios. Y hay unas preguntas, ¿no?, que se generan y que hemos estado respondiendo. Y yo quiero comenzar con uno de los versículos sugeridos de la pregunta 8, acerca de la influencia de Dios en el hombre para que haga su elección, y con esto pues que continuaremos. Y vemos cómo Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así que vemos en efecto que Dios ha dejado a las gentes a andar en sus propios caminos. Y quiero traer también este otro texto que bien conocemos muchos, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, los versículos 15 al 19, donde dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esos son los dos caminos, ¿no?, que presenta Dios: el camino de la vida y el bien, o el camino de la muerte y el mal. ¿Por qué? Dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y aquí hay varios puntos que quiero resaltar. Número 1, se establece un camino, que es el camino de la vida, el camino del bien, el camino de la bendición. Pero también se plantea una posibilidad, una segunda posibilidad, y en este caso es un camino de muerte, un camino de mal, un camino de maldición. Así que, ¿verdad?, como mencioné, se presentan ambos caminos. Si leemos, por ejemplo, los textos 16 y 17 principalmente, por ejemplo, versículo 17 que dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar. O sea, está haciendo referencia a que el camino de la muerte y del mal está asociado con no oír la voz de Jehová. Y no olvidemos, ¿verdad?, como la lección se titula, el poder de la elección en el pacto de Dios. El pacto de Dios, tal como se expresa, por ejemplo, en Éxodo 19, es: si oyes mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis, ¿verdad? Y Dios, siempre el pacto de Dios está relacionado a escuchar la voz de Dios. Así que aquí directamente, tanto con la relación con la ley de Dios como el tema de escuchar a Dios, está haciendo referencia al pacto de Dios. Y sobre este pacto
el pacto de Dios, si permanecemos en el pacto de Dios, en la obediencia a la ley de Dios, en escuchar la voz de Dios, en guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, estaremos escogiendo el camino de la vida, el camino del bien, el camino de la bendición. Sin embargo, si por el contrario escogemos el camino de la muerte y el camino del mal o el camino de la maldición, evidentemente nos estamos apartando de ese pacto. Ahora, fíjense lo que dice el texto 19, es interesante. Al final, luego de decir que te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te recomienda, ¿no? Dios está de alguna manera influyendo de manera positiva en ti, diciéndote, escoge la vida, escoge la vida. No te obliga a escoger un camino o el otro. Sin embargo, a pesar de que te deja, como vimos en el texto anterior, te dice, tienes la capacidad, ¿no? O la autoridad de elegir el camino que tú quieras. Sin embargo, yo te exhorto, yo te digo que lo más que te conviene es que escojas pues la vida. Así que para poder practicar esta lección, el Señor nos deja saber que hay dos caminos posibles para que podamos poner en práctica esta lección. Pero queda de nuestra parte elegir el camino que queremos y Dios ha de dejarnos escoger el camino que queramos. Sin embargo, a pesar de eso, nos recomienda el camino que es mejor para nosotros. Y hay un punto interesante que quiero traer, ¿no? Que también trajo la lección a través de la pregunta número 7. Y es con relación a la voluntad carnal. O sea, uno decide, pero puede o no puede. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? En Romanos 7, versículos 18 al 21 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y aquí Pablo está abriendo su corazón con relación a un momento de su vida en el cual él estaba en una posición muy similar, estoy seguro, que a muchos de nosotros. Y es que de repente comenzamos a considerar la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios es buena. Sin embargo, a pesar de que queremos ser libres, o sea, libres como la Biblia enseña, libertad en verdad, ¿no? Queremos ser verdaderamente libres, pero de repente nos damos cuenta que aquello que queremos no lo hacemos. Y como dice Pablo, descubre algo, ¿no? Queriendo yo hacer el bien, dice el texto 21, hallo esta ley. ¿Y cuál es esa ley? Que el mal está en mí, como un impedimento a poder hacer lo correcto, como un impedimento a elegir el camino de la vida. Ahora, me llama la atención porque a pesar de que Romanos 7, que tiene eso de asignación, lo puede estudiar completamente, y vemos a ese Pablo luchando con la carne, ¿no? Para hacer el bien, porque él quiere hacer el bien, según establece. Luego tenemos el Romano 8, ¿verdad? Que es justo después de este texto, donde dice, no hay ninguna condenación. Esto es una experiencia de condenación para Pablo, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que me quiero adelantar un poco a Romanos capítulo 8 para que entendamos un poco sobre qué es lo que nos capacita a obrar la voluntad de Dios. Mira cómo dice el versículo 7 de Romanos capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, los designios de la carne, los designios de la naturaleza carnal, naturalmente, ¿verdad? En la carne, ¿no? La naturaleza caída, obra en enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque ni se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco es posible. Ahora, Jonathan, si no es posible, ¿cómo es esto, no? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios si no es posible? No es posible para la carne. ¿Cómo sigue diciendo? Mas vosotros, ahora, ¿verdad? Se contrapone con esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. Y aquí tenemos una clave, ¿no? Dios nos da su pacto, Dios nos da su palabra. Si nosotros constantemente oímos la palabra y que tenemos la capacidad, o más bien, la capacidad para elegir, porque Dios nos da a nosotros la capacidad para elegir si queremos escucharle o no queremos escucharle. Si nosotros decidimos oír su palabra, si nosotros decidimos oír su pacto, si nosotros tomamos estas palabras de Dios y las abrazamos como algo que es importante para nosotros, este proceso, ¿verdad? De abrazar la palabra de Dios ha de traer la palabra viviente de Dios, que es Cristo, ¿no? Según Juan 1.1 dice que Cristo es la palabra de Dios. Así que si nosotros logramos abrazar el pacto de Dios, la palabra de Dios, al punto que permitamos que el Espíritu de Cristo esté en nosotros, como dice este texto, nuestra carne, o sea, lo carnal, aquello que es imposible sujetarse a la ley de Dios, que no puede, lo que es imposible, aquello muere, pero nuestro cuerpo aún sigue vivo. ¿Por qué? Por el Espíritu. O sea, en nuestro cuerpo, nuestra carne permanece muerta, pero el Espíritu vive en nosotros a causa de la justicia. ¿Qué implica esto? Como decía Pablo en Gálatas capítulo 2, es ya no vivir nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Jonathan, pero si es Cristo quien vive en nosotros, y es Cristo quien nos capacita para poder elegir a hacer lo correcto, ¿por qué decir que yo soy el que tengo la capacidad de elegir? Porque tú tienes la capacidad de elegir si quieres o no quieres a Cristo en tu corazón. Cristo está a la puerta y llama, dice Apocalipsis capítulo 3. Nosotros podemos elegir abrirle, ¿verdad?, la puerta e inicialmente Él va a cenar con nosotros, pero luego nosotros con Él, si avanzamos en el proceso de la santificación. Pero nosotros podemos elegir simplemente dejar a Cristo fuera. Por lo tanto, esta capacidad que tenemos nosotros es de elegir si queremos que el Espíritu viva o no viva en nosotros, si queremos que Cristo viva en nosotros o no queremos que Cristo viva en nosotros. Pero es Cristo quien nos hace capaces, ¿verdad?, por medio de la justicia de Dios, nos hace capaces de obrar conforme a la justicia de este mismo Dios. Así que nada, es importante, ¿no?, que entendamos que es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de glorificar el nombre de Dios, la esperanza para nosotros, para poder estar conforme a lo que establece el pacto. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de ambos caminos? O sea, ¿qué trae cada uno de estos caminos? Lo podemos ver con este último texto que les quiero enseñar. Romanos 6:23, ustedes conocen este texto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos el camino, como dijimos, del mal, de la muerte, de la maldición, y el camino de la vida, el camino de la bendición, el camino del bien. Si nosotros escogemos el camino de la muerte o el camino del pecado, el camino del mal, el camino de la maldición, aquí dice la consecuencia natural. La paga de este pecado que nosotros hemos elegido, la paga del camino es la muerte. Eso es lo que ofrece este camino. Pero el camino que Dios nos recomienda, según Deuteronomio capítulo 30, que es el camino de la vida, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros podemos elegir. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de elegir. O escoge el camino del pecado, que la consecuencia natural es muerte. O escoge el camino de Dios. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, ya sabes, el llamado de esta lección es, escucha la voz de Dios, abrázala, guárdala, dile a Jesús que more en ti, que ponga en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no te sueltes, ¿no? Continúa ejerciendo, como dice el mismo Pablo, esta relación de fe en fe. Así como respiras, tan frecuente como respiras, y no puedes respirar ahora lo que necesitas de aire para mañana, constantemente pide y elige a Cristo, de modo que Cristo permanezca en ti y ponga en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Continuamos con el resto de la lección. Muchas gracias, Jonathan. Afianzando aún más algunos de los conceptos que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? Estar en el pacto eterno de Dios significa recibir la mente de Cristo para poder ser como Él.
En otras palabras, es recibir la capacidad de ser buenos, capacidad que nosotros, como seres humanos de nacimiento, no tenemos. Eso es el fundamento del pacto eterno de Dios. Pero quiero tomarme el atrevimiento de analizar el otro lado de la cuestión. Carlos presentó dos caminos, un camino de vida, un camino de muerte, que es Dios quien lo pone delante nuestro. Jonathan también lo ejemplificó con el texto que dice: la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces yo quiero hablar del otro camino, ¿no? Del camino fuera de Dios, lejos de Dios. Porque mucho tiene que ver la pregunta quizás número uno, ¿no es cierto? ¿Qué o cómo se maneja Dios en esto que es la muerte de las personas, ¿no? O el castigo de aquellos que siguen ese otro camino que no tiene que ver con Él. ¿Qué papel juega Dios en ese camino? Y la mayoría de las personas o del mundo cristiano en general enseñan, y yo hasta hace un tiempo lo entendía de la misma manera porque nunca me lo había planteado de otra forma, que Dios nos propone esto. Si vos me obedeces, tenés vida eterna. Pero si no me obedeces, lamentablemente, un día el tiempo se acaba y yo tengo que destruir a todos los que no me obedecen. A los que no quieren guardar mis mandamientos, a los que no quieren ser salvos, yo los tengo que destruir. Estoy obligado a destruirlos. Esa es la enseñanza del mundo cristiano. Ahora, hay algunas simples preguntas que nos pueden llevar a razonar. Esta propuesta, ¿sería el libre albedrío? Por un tiempo, quizás sí, o sea, hasta el día que se acabe la gracia es libre albedrío, pero llega un punto donde eso se acaba y donde Dios dice, bueno, o sea, ya está, los tengo que destruir. Quizás aquel que pudo vivir toda su vida y murió de viejo, no va a tener mayores problemas porque puede decir, sí, yo viví mis 80 años, 90. Pero ¿qué pasa con aquel, por ejemplo, que esté vivo cuando el tiempo acabe? ¿Sí? 30 años en la flor de la vida, con todos los planes por delante, y Dios dice, se acabó el tiempo. A ver, vamos a pasar el nombre de Roberto en el juicio, a ver cómo salió. Y no, Roberto, fuiste hallado culpable. Lamentablemente, mira, allá hay un lago de fuego y azufre y yo te tengo que tirar ahí adentro. ¿Esto es libre albedrío o no es libre albedrío? Obviamente la respuesta es no. Esto es como un embarazo, ¿no? No se puede estar un poquito embarazada. Aquellas mujeres que están en el chat, cuéntenos, ¿pueden estar un poquito embarazadas? Obviamente no. O está o no está. La libertad también es una palabra que es absoluta. La libertad se tiene o no se tiene. Si yo entro en los matices de tener un poquito de libertad, significa que en realidad no la estoy teniendo. Hay alguien que me está como engañando, me está dando algo que parece libertad, pero en algún momento tiene el poder de quitármela. Y cuando nosotros hablamos de la mente de Cristo y los frutos que produce tener su mente, su espíritu, y teniendo en cuenta que Cristo viene a este mundo a representar el carácter del Padre, ¿no? En el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿En cuáles de esos atributos entraría la capacidad de amenazar al ser humano? De decirle, si no me obedeces, yo un día te tengo que matar, por favor obedéceme. Por favor, obedéceme. Yo soy bueno, te doy todas las bendiciones, soy amor, te doy a mi hijo, pero si no me obedeces, te tengo que matar. ¿En qué parte de esos atributos entraría
esta forma de ser? Yo creo que en ninguna, ¿no es cierto? Pero lamentablemente es la forma en que se ha presentado a Dios delante del mundo. Entonces, ustedes se preguntarán, pero bueno, Roberto, los malos algún día tienen que morir, y si Dios no es quien los mata, como vos propones, entonces, ¿cómo es que se mueren? La respuesta tal vez es mucho más sencilla de lo que parece, ¿no? La vida es Dios. O sea, Dios mismo es la fuente de la vida, fluye de Él hacia el universo a través de Cristo constantemente. Cuando yo le digo a Dios, no quiero saber nada con vos, yo estoy cortando, es como si hubiese un caño de agua, de plástico, y yo rompo el caño, ¿sí? Empieza, o sea, el agua sigue fluyendo, pero no llega hacia el final del caño, que es donde yo tenía el grifo y me daba agua. Con respecto a Dios pasa lo mismo. Cuando yo le digo a Dios, decido no estar en tu pacto eterno, no quiero saber nada de vos, el torrente de vida deja de fluir. Imagínense si una planta tuviese la posibilidad de caminar y de elegir, de tomar decisiones. ¿Qué pasa si una planta se saca las raíces de la tierra y se encierra en una habitación sin luz de sol y sin agua y sin ningún tipo de animal, de insecto que venga a polinizar? ¿Qué pasaría con esa planta? Se muere, se muere. ¿Y quién de nosotros podría echarle la culpa al dueño de la planta y decir, vos la mataste? Sería algo absurdo, ¿no es cierto?, viendo que la planta fue a un lugar donde no había sol, donde no había agua, donde no había nutrientes. Sin embargo, es lo que hacemos con Dios. Las personas cortan el suministro de la vida, le dicen a Dios, yo no quiero de esa vida, y cuando la persona finalmente muere, nosotros le atribuimos esa muerte a Dios, como si las personas lejos de Dios no murieran. Y estoy hablando de ahora, y estoy hablando de la segunda venida y del fin de los tiempos. Siempre que alguien muere, siempre que alguien deja de existir, es porque cortó la relación vital con Dios. Cuando le dijo, Dios, yo no te quiero, no quiero tu vida. Y Dios no es que hace algo en forma de venganza. Ah, vos no me elegís, yo voy a cortar. De Dios fluye constantemente y nos dice, quédense acá, quédense cerca, acepten a mi hijo porque por medio de él viene la vida. Ahora, del cerco para allá, la vida no llega. Si ustedes se van a morir. Allá está el pecado, que es el patrón. De la cerca para allá, el pecado manda. Satanás es el capataz del pecado, es el primer trabajador del pecado. Si ustedes se van del cerco para allá, van a recibir la paga que les da el pecado, que les da Satanás. Y ahí yo no puedo hacer nada. Si ustedes se quedan de este lado, van a recibir vida y la van a recibir en abundancia. Eso, hermanos, es libertad absoluta, libertad completa. La libertad que Dios propone no requiere de ningún tipo de amenaza o de coerción. Obedéceme, si no algún día te tengo que matar. Así no es Dios, ese no es el carácter de nuestro Dios. El pacto de Dios es perfecto y es eterno, porque nos dice, si ustedes aceptan a mi Hijo en sus corazones, no solamente la vida va a fluir a ustedes constantemente, sino que van a tener una nueva mente para hacer el bien, para poder estar conmigo en mi presencia, ver mi rostro. Si ustedes se van para allá, ustedes se arreglan, es su decisión. Yo allá no mato a nadie ni obligo a nadie a volver. Es su decisión. Ustedes se arreglan con el patrón, con el pecado y con el capataz, Satanás. Eso es la realidad, eso es lo que sucede. Y pueden ver
la serie que, por ejemplo, acá en Tiempo de Reunión hicimos para la semana de Pascua sobre el carácter de Dios. Allí está todo lo que yo traté de explicar con mis palabras, está todo dicho con textos bíblicos, con citas del Espíritu de profecía, pero hoy yo necesitaba poder pensar junto con ustedes, que podamos pensar juntos, y de hecho los quiero leer en los comentarios cómo ustedes ven esto, las preguntas que yo fui haciendo y pensando en voz alta, qué opinan de esto, y si alguno cree de verdad que Dios dice o que ejerce coerción, ¿no? Obedézcanme porque si no algún día los tengo que matar. eh, que nos cuenten a ver cómo ven eso y por qué Dios, por ejemplo, da una ley a la cual Él no se sujeta. O sea, Dios dice no matarás, pero esa ley solamente es para nosotros. Dios es un padre que no da el ejemplo. Él sí puede matar porque es necesario y porque es justo, pero nosotros no. Si nosotros lo hacemos, nos castiga. Comenten con total libertad. Eh, por favor, nada de ataques, nada de discusiones, pero sí comenten porque queremos leerlos a todos y, y que podamos crecer juntos, que podamos crecer juntos. A veces, a mí me ha pasado muchas veces de estudiar la Biblia solo y quizás las conclusiones a las que yo estoy llegando, sin tener otra visión, sin tener otro hermano que me esté mostrando algo, hace que se empobrezca mi estudio. Y cuando Dios se revela siempre a un grupo, se revela a un pueblo. Así que aprovechémonos entre hermanos y enriquezcamos este estudio. Que no sea solo Carlos, que no sea solo Jonathan, que no sea solo Leandro, que no sea solo Roberto. Que también podamos leerlos a ustedes para ver qué es lo que el Señor pone en sus corazones el día de hoy y cada viernes también. No quiero comerme el tiempo de toda la lección porque todavía falta una de mis secciones también favoritas, que es las perlas escogidas, donde nos va a estar acompañando el hermano Leandro, trayéndonos citas de Elena de White, escogidas específicamente para este tema, que hablan de este tema. Así que muchas gracias, Leandro, y adelante, el tiempo es tuyo. ¿Cómo están, queridos hermanos? Buenas noches para todos y bendiciones a este espacio titulado Perlas Escogidas de los Testimonios. Mi nombre es Leandro Pena y voy a estar compartiendo algunas citas de la sierva de Dios de Elena de White en relación al tema de esta noche titulado El poder de elección en el pacto de Dios. ¿Sí? Vamos a ver 4 conjuntos de citas. El primero que tiene que ver con la libertad y el uso de la fuerza. ¿Será que el uso de la fuerza es parte de los principios o es uno de los principios del gobierno de Dios? Bueno, la sierva dice en Deseo a toda la gente, página 13, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio del amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Vamos a ver un par de citas más, pero lo que queremos rescatar es primero que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Hay un gobierno de Dios y ese gobierno tiene principios y la fuerza es contrario a esos principios, ¿sí? ¿Y qué es lo contrario? Bueno, él desea tan solo el servicio de amor, ¿sí? Y manifiesta que su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. A medida que avancemos vamos a hacer esa diferenciación. En el Deseo a toda la gente, página 706, dice: la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que los haga prevalecer. Otra, dice que la fuerza es el último recurso de toda falsa religión, ¿sí? No es parte de los principios de Dios.
Reverend Herald, 18 de agosto de 1896, dice que la profecía ha establecido claramente en la naturaleza el reino de Cristo. Él planeaba un gobierno que no utilizaría la fuerza. Sus súbditos no conocerían la opresión. Los símbolos de los gobiernos terrenales son bestias salvajes, pero en el reino de Cristo los hombres están llamados a contemplar no una bestia feroz, sino el Cordero de Dios. No como tirano feroz, sino como el Hijo del Hombre. No para conquistar a las naciones con su vara de hierro, sino para anunciar las buenas nuevas a los mansos, para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos, para consolar a todos los que lloran. Vino como el divino restaurador, trayendo a la humanidad oprimida y abatida la rica y abundante gracia del cielo, para que por el poder de su justicia el hombre, aunque caído y degradado, pudiera ser partícipe de la divinidad. ¿Sí? Fíjense cómo en esta cita nos habla desde la profecía, aquello que nos gusta, para poder entender los mismos principios que estudiamos en la escuela sabática. El principio de Dios es la libertad, no es la fuerza. Él nos da a elegir. Y hasta en estos principios podemos encontrar una revelación de su carácter. La última cita en este sentido que vamos a leer sobre la libertad y el uso de la fuerza está en... Bueno, ahí pueden ver la referencia. Abajo dejo el libro, como se denomina. El Señor es Dios, fue su designio que la Iglesia avanzara siempre en pureza, luz y conocimiento, de luz en luz, de gloria en gloria. Juan afirma que vio la gloria de Cristo, la gloria del Redentor. Y la voz de la profecía declaró que tal sería el carácter del reino de Dios. A Daniel le fue dada una visión de las bestias feroces que representaban los poderes de la tierra, pero la enseñanza del reino del Mesías es un cordero. Mientras que los reinos terrenales gobiernan mediante el predominio físico, Cristo ha de desterrar toda arma carnal, todo instrumento de coacción. Su reino debía establecerse para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Entonces podemos ver que en los principios del gobierno de Satanás está el ejercicio de la fuerza, pero en los principios del gobierno de Dios está el servicio del amor. En el de Satanás está el predominio del poder compulsorio, del poder físico, de las armas carnales, de la coerción, pero en el de Dios predomina la bondad, predomina la misericordia, el amor, la pureza, la luz, el conocimiento, la gloria. En el de Satanás vemos que hay bestias salvajes que lo representan, a los poderes de este mundo, pero en cuanto al gobierno de Dios, se lo tipifica con un cordero, no es una bestia. En el gobierno de Satanás vemos tiranos feroces, pero en el gobierno de Dios vemos a un hijo de hombre, a un siervo. En el gobierno de Satanás vemos a un conquistador, pero en el gobierno de Dios vemos a un restaurador, alguien que viene a salvarnos. Entonces también la escuela sabática nos hablaba acerca de la ley de Dios, ¿sí? Y cómo se ven estos principios revelados en su ley, cómo se ven los principios del gobierno de Dios en sus mandamientos y cómo estos mandamientos actúan en nuestra vida cuando somos obedientes. Lo primero dice, no hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo, página 48. Al obedecer la ley de Dios, el hombre, ¿qué pasa? Queda rodeado de un muro que lo protege del mal. La ley es un muro. También nos dice, la felicidad de los seres humanos siempre debe estar protegida por la ley de Dios. Solo en la obediencia puede encontrar verdadera felicidad. La ley es el cerco que Dios colocó alrededor de su viña, ¿sí? Isaías 5. Por ella, los que la obedezcan están protegidos del mal. La ley entonces es un cerco, es un muro. Y en tanto estamos protegidos por ella, tenemos felicidad. Lejos de contener requisitos arbitrarios, la ley de Dios se da a los hombres como cerco o escudo. El que acepta sus principios es preservado del mal. Evento de los últimos días, página 77. La educación, página 77. ¿Qué nos dice entonces estos pasajes?
que su palabra, su ley, es un cerco, es un escudo, nos cuida. Si el Señor nos está indicando que comamos de un árbol y no del otro, es para nuestra protección, es para nuestro cuidado, es para justamente ser preservado del mal. Y Dios no es el mal, Dios no es el problema. Y avanzamos al siguiente punto, Dios y su autoridad, ¿sí? Vimos en la escuela sabática que Dios tiene autoridad, pero ¿cómo interviene nuestro Padre? La sierva dice, vamos a declarar esto de forma tajante, Dios no destruye a ningún hombre, todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo, palabra de vida de Gran Maestro, página 62. Otra dice, Dios no destruye a nadie, el pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. ¿Sí? Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 112. Y el último, ¿sí? Satanás es el destructor y Cristo es el restaurador. Esta es una matutina en los lugares celestiales, página 68. Vemos claramente que Dios no destruye. Es Satanás el que destruye y Cristo es el que restaura. Y por otro lado también vemos que todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. ¿Por qué? Por medio de su propia impenitencia, por medio de sus propias decisiones. Hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Cristo ha dado mediante su vida y enseñanza. Él no destruye, sino que mejora todo lo que toca. ¿Sí? Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 138.1. 3 citas contundentes, no es que no haya más, pero 3 citas contundentes que dicen que no lo hace. ¿Sí? Pero vamos a ver otras que hablan acerca de lo mismo y que nos presentan acerca de, bueno, ¿y qué pasa entonces con los impíos? Si Dios no los destruye, ¿por qué ellos llegan a esa situación? ¿Cómo se ejecuta la sentencia sobre estos desobedientes? Bueno, esta cita que vamos a leer ahora se encuentra en Manuscrito Iblis, ahora lo vamos a hablar de la referencia, dice... Dios soporta mucho tiempo la rebelión y la apostasía de sus súbditos. Incluso cuando su misericordia es despreciada y su amor despreciado y ridiculizado, soporta a los hombres hasta que se agota el último recurso para llevarlos al arrepentimiento. Pero su paciencia tiene sus límites. A aquellos que hasta el final continúan en una rebelión obstinada, ¿qué hace Dios? Aquellos que son desobedientes y les quita su cuidado protector. La providencia ya no los protegerá del poder de Satanás. Habrán, por su pecado, alejado el día de gracia. Dios mantiene un registro con las naciones. Ni un gorrión cae en la tierra sin que él lo note. Los que obran mal con sus semejantes diciendo, ¿cómo sabe Dios? Serán llamados un día a cumplir con la venganza largamente postergada. Veamos entonces cuál es esa venganza. En esta época se muestra un desprecio más que común hacia Dios. Los hombres han llegado a un punto de insolencia y desobediencia que muestra que su copa de iniquidad está casi llena. Muchos han estado a punto de sobrepasar el límite de la misericordia. Pronto Dios mostrará que realmente es el Dios vivo. ¿Y qué va a hacer? Dirá a los ángeles, y acá está la autoridad, no combatan más a Satanás en sus esfuerzos por destruir. Dejad que ejerzan su malignidad sobre los hijos de desobediencia, porque la copa de su iniquidad está llena. Han avanzado de un grado de maldad a otro, aumentando diariamente su desenfreno. ¿Y qué hace el Señor? Ya no intervendré para impedir que el destructor haga su obra. Entonces, ¿Dios es un Dios pasivo? Para nada. Él dice y Él interviene, dejad que ejerza su malignidad. Es un Dios activo, permitiendo que el maligno haga su obra en aquellos hijos que no desean obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Y en eso no tenemos un Dios pasivo, tenemos un Dios más que activo, activo para salvar, pero también para permitir, para dejar en libertad a aquellos que deciden ser desobedientes, aquellos que deciden la destrucción como el último punto para su vida. Esto está en Review and Herald, septiembre 17 de 1901, página 8. También está esta cita que dice, y este está en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 37. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Por eso Él tiene la autoridad. Dios es el que tiene la autoridad para hacerlo. Cuando se le dejó que afligiera a Job,
cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, en obra de un momento. Interesante la historia de Job para ver este contexto, ¿sí? Se lo recomiendo, Job 1 y Job 2, y presten atención, ¿qué hace Satanás y qué hace Dios y qué hace Job en todos ellos, ¿sí? Seguimos la cita. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. ¿Sí? Dios no destruye, es Dios el que protege. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan, encima de esto, y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial y favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que, ¿qué va a hacer Satanás? Va a hacer creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Y no es Dios quien los aflige, es Satanás. ¿Pero por qué Satanás los puede afligir? Porque se quedaron fuera de ese cerco protector que es su santa ley. Continúa esta cita diciendo que al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Y creo que todos podemos decir, sí, es así. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierras. ¿Sí? Lo que pasa acá. En las grandes conflagraciones. Que esto indica también incendios y demás cuestiones, pero también vamos a ver que la sierva habla de grandes conflagraciones en otros sentidos, ¿sí? Que los invito a estudiar cuando ella habla de grandes bolas de fuego que descienden del cielo, ¿sí? Ese fuego del cielo que desciende y del cual también la segunda bestia tiene poder para hacer caer. En los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizos, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos, destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Y acá está la pregunta. ¿Por qué es que ocurren todas estas cosas? Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Citando Isaías 24, 4 y 5. Y luego, ¿qué va a hacer el gran engañador? Va a persuadir a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Es decir, tanto vos como yo, que hoy estamos observando el día sábado, el gran engañador no solamente va a decir que Dios lo envía, sino que también es por culpa nuestra que vienen todas estas desgracias. La gran parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos de Dios es una reconvención perpetua para los transgresores. La cita continúa, por cuestiones de tiempo no la voy a leer completa, pero es la cuestión del descanso dominical y es en el contexto de que quienes lo guardan dice que este pecado trajo las calamidades que nos mencionan como los turbadores del pueblo, los que alejamos la prosperidad temporal. Pero ¿es esto así? Bueno, la sierva dice que así se va a repetir la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y cita: y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo: Acab, ¿eres tú aquí perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. ¿Sí? Y cuando con falsos cargos se hayan despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Lo tenemos muy claro cómo va a actuar el apóstata Israel. Lo tenemos clarísimo, está revelado. La pregunta es: ¿cómo actuará Elías? ¿Cómo actuará Elías en el tiempo del fin? ¿Cómo entenderá Elías el tema de hoy, el poder de elección? ¿Cómo lo entenderá en el contexto del pacto de Dios? ¿Comprenderá que el gobierno de Dios nada tiene que ver con el forzar al otro, con el presionar al otro? ¿Entenderá que la ley es el cerco protector? ¿Entenderá que Dios no destruye?
¿Entenderá que nosotros somos destruidos por nuestro pecado, por nuestras propias elecciones? ¿Entenderemos que Satanás es el destructor? ¿Entenderemos el conflicto final? Bueno, eso depende de la manera en la que estemos estudiando la palabra de Dios. Y te invito a que le des una oportunidad a estudiar este tema, a estudiar cómo es Dios. No solamente quién, sino cómo es nuestro Padre. Ahí está la vida eterna. Muchas gracias. Hasta acá fue el tema. Gracias, Roberto. Y que Dios los bendiga en el repaso de la escuela sabática. Gracias a vos, Leandro. La verdad es que las citas clarificaron todo lo que quizá quise explicar con mis palabras. Son muy claros los principios que se establecen en cuanto a cómo actúa Dios. Y, y pensaba, ¿no es cierto?, en la relación que describe la Biblia, ¿no?, de Cristo con su esposa, con la iglesia, siempre teniendo en cuenta que Cristo refleja el carácter del Padre, ¿no? Me pregunto, o le voy a preguntar a mi esposa, voy a hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa si yo, antes, cuando nos conocimos, yo le hubiese dicho, yo te amo, estoy enamorado de vos, me quiero casar con vos, tengamos una vida juntos, y le muestro el sol, la luna, las estrellas, le prometo todo, ¿no? Pero al final le doy a entender de que si no me elige, yo la tengo que matar. Quisiera que ella ahora comente, ¿no? A ver qué me hubiese respondido. Seguramente me hubiese enviado a freír plátanos, no se hubiese casado conmigo y me hubiese considerado una persona arrogante, violenta, con la cual ella no merecía estar, ¿no es cierto? Y sin embargo, a veces cuando creemos conocer a Dios, entendemos que Él lo hace de esta manera. Los amo, les doy todo, pero si no me eligen, los tengo que matar algún día, ¿no es cierto? Y qué mentira tan grande, ¿no? Nada más alejado de la realidad de lo que Dios nos presenta como su carácter, como su forma de ser en las Escrituras, ¿no? Quizás sería cuestión de pedir más sabiduría a Dios y de estudiar su palabra con más detenimiento y trayendo todos los textos, todas las citas, no simplemente una o dos y creyendo que con eso podemos sacar una conclusión entera, cuando la misma Biblia nos dice, por ejemplo en Oseas 6, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El conocer a Jehová no es algo que se pueda lograr con una persona que estudió y sacó una conclusión de un par de versículos, sino que es un tema que vamos a estudiar por la eternidad y que vamos a compartir por la eternidad y aún así nos va a costar entenderlo. Entonces, empecemos ahora con este ejercicio de estudiar en profundidad, buscar el tesoro escondido, no conformarnos simplemente con lo primero que entendemos de un solo texto. Esa no es la forma de estudiar la palabra, eso no es sabiduría de Dios, y es por eso que hoy el llamado es a que busquemos el tesoro escondido, ¿no? Que conozcamos a Dios, porque ahí está la vida eterna. No podemos aceptar el pacto de alguien si no lo conocemos, si no sabemos qué intenciones tiene, si no conocemos su forma de ser y de actuar. Y yo agradezco a Dios por su amor, por su misericordia y porque me da completa libertad, porque Él espera que mi servicio sea completa, pura y exclusivamente por amor y no porque me está coercionando, me está amenazando solapadamente con que me va a matar si no lo acepto, ¿no? Y eso me hace dar mucho más ganas de adorarlo, de glorificarlo, de predicar sobre Él. Yo prefiero ir al mundo a decirle a las personas que Dios los está esperando, que quiere darles vida y que quiere darles vida eterna y que del otro lado está el pecado, está el diablo, esperando para dar muerte, para dar violencia, ¿no es cierto?
Esto es el pacto de Dios, por eso es tan importante entender qué es el pacto de Dios y de quién proviene este pacto, ¿no? ¿Quién es Dios? Así que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, gracias a los hermanos que han participado en este programa y me gustaría que me acompañen en reverencia a poder tener una palabra de oración. Bendito Padre, muchísimas gracias por el amor, por la misericordia que nos regala sin merecer nada. Gracias también por la libertad absoluta y completa que nos das, porque buscas en nosotros ese servicio de amor y en ningún momento nos estás amenazando o presionando para que te aceptemos. Gracias porque actúas en nosotros para que te sirvamos y te amemos por amor, por un genuino amor, por agradecimiento y no por miedo, no por temor. Gracias, Padre, porque tu forma de ser es perfecta, porque tu carácter es perfecto y ayúdanos, Padre, a poder entenderte, a poder comprenderte. Tenemos tanto que aprender de ti y queremos comenzar ahora mismo, Padre, no queremos demorar más en esto, porque es tan bueno todo lo que nos prometes y todo lo que nos muestras por delante, que es difícil de entender en este mundo de pecado, pero por fe sabemos que es así y queremos asirnos de tus promesas, queremos aceptarte como eres y queremos aceptar el regalo maravilloso de tu Hijo amado. Ayúdanos, Padre, dános la mente de Cristo para poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias por todo, Padre, sin merecer nada, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí hemos llegado a la conclusión de este programa que a mí me encantó, no sé a ustedes, pero esta lección cada vez se pone mejor. Este tema personalmente a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado la forma de ver la palabra de Dios, las promesas de Dios, me ha abierto la puerta al carácter de Dios y abarca toda la Biblia. Nosotros quizás en 3 lecciones vamos a entender los principios de este pacto, pero después cuando leamos la Biblia nuevamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a tener las herramientas para entender por qué Dios actúa de una o de otra manera, por qué los hombres hicieron las cosas de una u de otra determinada manera. Es una llave que abre un mundo, un universo de información, de conocimiento que viene de Dios. Así que los invito a que continuemos con este estudio, los espero aquí mismo el próximo viernes para avanzar, para continuar con la lección número 3 de este folleto, donde también nos van a estar acompañando Jonathan, Leandro y Arturo. Si ustedes se dan cuenta y quieren saber quiénes son los próximos que nos van a acompañar, tenemos como una rueda, ¿no? Siempre va saliendo el primero. Esta semana no estuvo Daniel y retrocedió un lugar Carlos y se agregó Leandro. La próxima semana Carlos no va a estar, retroceden todos un lugar y va a estar Arturo. Así que ese es el nuevo cronograma que hemos elegido para que, bueno, ustedes también puedan anticiparse a ver quién está, más allá de que yo les aseguro que el Señor está sobre cada uno de mis amigos, de mis hermanos, porque lo veo a diario en lo que ellos hacen y en lo que ellos hablan. El Señor los acompaña y les da sabiduría, ¿no? Para poder compartir lo que comparten con nosotros. Así que gracias a ellos también, gracias a ustedes, muy feliz sábado, bendiciones y que puedan pasar este día tomados de la mano de Dios. Hasta el viernes que viene, hermanos.